Mientras el eco de los errores del pasado todavía recorría los pasillos del valle, el amanecer del día siguiente parecía cargar una tensión distinta, más densa, como si cada personaje intuyera que algo estaba a punto de quebrarse de manera irreversible. La tormenta emocional que dejó el capítulo anterior no había terminado. Simplemente había cambiado de forma, preparando un terreno minado donde cada paso podía despertar una verdad incómoda. Así se abría la nueva jornada en Casa Pequeña, donde el silencio pesaba tanto como las sospechas que aún nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Alejo fue el primero en despertar antes del resto, con el cuerpo agotado por una noche casi sin descanso. La imagen de Luisa detrás de los barrotes repetía su mirada apagada, como si estuviera a punto de rendirse a una causa que jamás debería haberla alcanzado. Él había intentado sostenerla, prometerle ayuda, pero lo único que recibió a cambio fue la orden tajante de no volver a visitarla. Esa prohibición no solo le quitó el derecho a verla, le arrebató el único punto de anclaje emocional que todavía lo mantenía en pie. Por eso acudió a Leonardo, buscando un mínimo de claridad dentro del caos. Cuando ambos quedaron a solas, Alejo soltó la verdad que venía atenazándolo desde horas antes: liberar a Luisa era prácticamente imposible. No lo dijo con rabia ni desesperación, sino con la resignación de un hombre que se había quedado sin opciones. Leonardo lo escuchó con esa calma habitual, la misma que siempre usaba para contener a los demás, aunque por dentro él mismo sintiera tambalear todo su mundo. Comprendía mejor que nadie lo que significaba llevar una culpa a cuestas, porque él mismo acababa de regresar de un viaje que había cambiado para siempre la forma en que miraba a Bárbara. Ese peso, esa sensación de haber traicionado sin querer al corazón equivocado, lo volvía más empático con Alejo de lo que hubiera deseado admitir. Pero mientras Alejo buscaba consuelo en un amigo, en Casa Grande la inquietud se movía de manera más sutil. Adriana llevaba horas sin poder sacarse de la cabeza la confesión de Luisa, aquella aceptación que no encajaba con la joven a la que ella conocía. Esa duda la llevó a Rafael, intentando confirmar si también él empezaba a percibir las mismas grietas en la historia oficial. Rafael la escuchó con atención, aunque una sombra atravesó su mirada al recordar la conversación con Leonardo el día anterior, cuando ambos comentaron la extraña forma en que Luisa se había entregado sin luchar. Para Rafael, que toda su vida había desconfiado de los actos impulsivos, aquello tenía un aroma demasiado claro a manipulación o sacrificio. Pero no estaba preparado para vocalizarlo ante Adriana, temiendo que cualquier palabra mal colocada detonara un conflicto entre ellos. Justo en ese momento, lejos del mundo emocional que envolvía a Adriana y Rafael, Matilde se encontraba en plena tensión doméstica. Ella pensó que nadie notaría las telas que había guardado con tanto cuidado, pero Mercedes, tan observadora como siempre, la sorprendió antes de que pudiera esconderlas. La pregunta de si alguien iba a casarse cayó como un golpe seco, obligándola a admitir la verdad. Sí, había una boda en camino, y aunque no diera nombres, el simple hecho de tener aquellas telas en sus manos la delataba más de lo que deseaba. Para Matilde, que siempre había tratado de mantenerse en medio de lo justo y lo prudente, estar en posesión de esa información era una carga peligrosa en un valle donde cada secreto tenía un precio. Poco después, fue Bárbara quien advirtió a Matilde de algo aún más inquietante. Victoria había descubierto a Atanasio rondando Casa Pequeña. La noticia cayó como una piedra en el estómago de la muchacha. Atanasio siempre actuaba como un centinela incómodo, un hombre que sabía demasiado y hablaba poco. Que Victoria lo hubiese encontrado allí solo podía significar que las sospechas de la duquesa estaban creciendo más rápido de lo que nadie quería admitir. La posibilidad de que Victoria uniera esa presencia clandestina con las telas de boda era aterradora. Matilde sabía que la mujer no pediría explicaciones de manera directa. Ella prefería arrinconar a las personas hasta hacerlas confesar sin darse cuenta. Mientras Matilde intentaba calmar sus nervios, Victoria efectivamente decidió actuar. No con gritos, no con amenazas, sino con esa suavidad calculada que siempre utilizaba cuando quería algo. Empezó interesándose por las telas, preguntando si eran para algún evento, alguna festividad, o quizá algo más íntimo. Ese tono amable era lo que más inquietaba a Matilde, porque detrás de cada palabra se escondía un examen minucioso. En Valle Salvaje, la voz dulce de Victoria siempre había sido más peligrosa que cualquiera de sus órdenes directas. En otro punto del valle, Mercedes todavía analizaba el comportamiento reciente de Leonardo e Irene. Desde que volvieron del viaje, la complicidad entre ambos era demasiado evidente como para ignorarla. No era una complicidad romántica,
sino la de dos personas que habían compartido una verdad que los obligaba a sostenerse mutuamente. Cuando Mercedes se acercó a preguntarles cómo había sido el viaje, notó que ambos evitaban responder con naturalidad. Y no era la primera vez. Algo había pasado lejos del valle, algo que aún no tenía nombre, pero que había dejado una grieta silenciosa entre ellos y Bárbara. Mercedes, que llevaba décadas leyendo rostros y silencios, sabía reconocer esa clase de herida emocional. Ese presentimiento se confirmó cuando Leonardo, incapaz de seguir guardándolo para sí, confesó a Irene que seguía amando a Bárbara con cada fibra de su ser. Pero lo que realmente lo atormentaba era la culpa. Volver al valle lo había enfrentado con la verdad. Esa mentira que arrastraba desde su viaje, ese algo que aún no había revelado, se había hecho más pesada. No podía seguir adelante con Bárbara sin antes confesarle lo sucedido. Su amor, lejos de ser un refugio, se había convertido en un recordatorio constante de la verdad que aún no tenía valor para decir. Mientras tanto, la figura más inesperada del episodio comenzaba a tomar fuerza: Dámaso. Tras el rechazo de Victoria después del beso, él había quedado herido, pero no derrotado. La humillación había despertado en él un fuego nuevo, uno más calculador. No se trataba solo de despecho, se trataba de ambición. Cuando Mercedes, en su eterna curiosidad, planteó ciertas dudas, él confirmó lo que ella ya sospechaba: quería formar una alianza para derribar a los duques. No se refería únicamente a Leopoldo e Isabel, sino al dominio completo de la familia Gálvez de Aguirre sobre el valle. Para él, era el momento perfecto para poner en marcha un plan que llevaba tiempo imaginando. Dámaso veía a Victoria como la clave y al mismo tiempo como el obstáculo de sus aspiraciones. Ella, con su influencia y su intuición automática para detectar peligros, había arruinado cualquier posibilidad de manipularla emocionalmente. Pero Mercedes, con su conocimiento profundo de cada rincón de la familia, podía convertirse en la puerta de entrada para construir un frente común. Esta alianza proponía un vuelco total. Por primera vez desde hacía años, alguien planeaba enfrentarse directamente a los duques en su propio terreno. Sin embargo, mientras planes ocultos tomaban forma y las tensiones se acrecentaban en ambos lados del valle, la historia más dolorosa de este capítulo ocurría en silencio, lejos de las conspiraciones. Pepa, ocultándose en un rincón de la prisión, decidió que era hora de actuar. La situación de Luisa se había vuelto insostenible, y verla derrumbarse cada día la estaba destrozando. Pepa no era una mujer de grandes palabras, pero sí de acciones desesperadas cuando se trataba de salvar a su familia. Fue por eso que se presentó ante los guardias y confesó ser la verdadera ladrona de la talla de la duquesa. No lo hizo llorando, no suplicó clemencia, simplemente declaró la verdad tal y como ella la entendía. Su hermana necesitaba ser salvada, y esa era la única forma de hacerlo. Pepa asumió la culpa con la dignidad de quien sabe que la justicia no siempre castiga al culpable correcto, pero sí al más débil. Y ella prefería ser ese blanco antes que ver a Luisa marchitarse entre muros fríos. Su sacrificio no fue un acto impulsivo, sino el resultado de días observando cómo el sistema se tragaba a su hermana sin piedad. Por eso decidió ser ella quien cargara con el peso, aun sabiendo que nadie en la aristocracia movería un dedo por devolverle la libertad después de semejante confesión. Mientras tanto, Alejo aún no sabía nada de esa decisión brutal. Caminaba sin rumbo por el patio de la casa pequeña, tratando de encontrar un sentido a todo lo que había ocurrido. Él pensaba que lo más devastador era no poder verla, no imaginaba que lo peor estaba aún por llegar. A lo lejos, José Luis lo observaba con preocupación. No era solo la tristeza lo que veía en él, era la sombra de un hombre a punto de quebrarse. Y aunque José Luis quisiera ayudar, sabía que ningún consejo sería suficiente para llenar el vacío que Luisa había dejado con aquella prohibición. Justo en ese instante, mientras cada personaje enfrentaba sus propios dilemas, el valle parecía guardar un silencio anticipatorio, como si algo mayor estuviera a punto de desmoronarse. Los secretos se acumulaban, las sospechas se expandían y cada paso parecía empujar a todos hacia un destino del que ya no podrían volver atrás. Mientras el día avanzaba, cada rincón del valle parecía absorber una tensión que no encontraba salida. El aire estaba denso, cargado de secretos que flotaban sin rumbo, buscando el instante exacto para caer sobre la persona equivocada. La sensación de que algo estaba a punto de romperse se expandía como un eco que todos escuchaban, incluso quienes preferían fingir que nada ocurría. Adriana fue la primera en notar que Rafael evitaba mirarla a los ojos.
Caminaban juntos por los jardines cercanos a Casa Grande, pero había una especie de distancia invisible entre ambos. Él estaba atrapado en sus propias dudas, en esa incómoda intuición de que Luisa no era capaz de cometer un acto tan calculado sin una razón poderosa. Aunque intentaba mantener el control, el recuerdo de la confesión lo perseguía sin descanso, obligándolo a imaginar escenarios que nunca encajaban del todo. Cuando Adriana lo observó con detenimiento, percibió esa inquietud silenciosa que Rafael raramente mostraba. Era una señal clara de que sus sospechas estaban alineadas. Algo en la historia de la talla robada no cuadraba, y la insistencia de Luisa en declararse culpable era una pieza demasiado sospechosa dentro del rompecabezas. Aún así, Adriana temía que cualquier movimiento suyo pudiera empeorar la situación, porque un paso en falso podía romper la frágil estabilidad que aún existía entre ellos. En casa pequeña, Victoria mantenía un comportamiento similar al de un cazador que sigue el rastro de una presa que aún no ha visto, pero que sabe cercana. Había aprendido a leer a Matilde desde que era niña, y detectaba cualquier gesto mínimo que la delatara. Por eso, cuando volvió a ver el brillo nervioso en los ojos de la muchacha, supo inmediatamente que la verdad estaba más cerca que nunca. La pregunta sobre las telas fue apenas un detonante, una forma de medir la reacción de Matilde antes de acorralarla por completo. Matilde, atrapada entre lealtades y temores, sabía que no podía cargar sola con el peso de un secreto que no le pertenecía. Cada vez que Victoria intentaba sonsacarle información, sentía que las paredes del valle se cerraban un poco más sobre ella. Era consciente de que incluso el más mínimo titubeo podía delatarla y que un error de cálculo podía perjudicar a alguien más que a ella. Pero también sabía que el silencio tenía un precio, y que tarde o temprano alguien más descubriría lo que intentaba ocultar. Mientras tanto, Mercedes se movía con su habitual mezcla de curiosidad y preocupación. Había sido testigo de cientos de enredos familiares y secretos cuidadosamente guardados, pero algo en la actitud de Dámaso la inquietaba profundamente. A diferencia de otros hombres del valle, él había aprendido a disfrazar sus ambiciones bajo una apariencia afable. Sin embargo, el rechazo de Victoria había despertado su lado más oscuro, convirtiéndolo en una amenaza silenciosa. Cuando él le habló de una alianza, Mercedes percibió que lo hacía con una claridad perturbadora, como si hubiera pasado noches enteras elaborando un plan para derrocar a los duques. Ese plan, aunque aún no detallado, tenía el potencial de fragmentar la armonía del valle. Los duques habían gobernado durante generaciones, con una autoridad que rara vez se veía cuestionada. Pero las tensiones recientes, sumadas a las rivalidades internas y las debilidades emocionales de sus herederos, habían creado fisuras que un hombre como Dámaso podía explotar sin dificultad. Mercedes, que había sobrevivido a muchas tormentas, entendía mejor que nadie que cuando un hombre herido encontraba un propósito, el peligro era inevitable. En otro extremo del valle, Leonardo intentaba recomponer su equilibrio emocional. Desde que volvió del viaje, el recuerdo de lo ocurrido lo perseguía de manera constante, como una sombra que no desaparecía con la luz. Bárbara, la mujer que seguía ocupando su corazón, había comenzado a notar esa tensión interna. Aunque él había tratado de mantener la apariencia de normalidad, sus silencios se estaban volviendo demasiado frecuentes, y su mirada se perdía cada vez más en espacios donde ella no podía alcanzarlo. La confesión que había hecho a Irene lo liberó parcialmente, pero también sembró nuevos temores. Contarle a Bárbara la verdad del viaje no era un simple acto de sinceridad, significaba arriesgarlo todo. Significaba enfrentar la posibilidad de perderla para siempre. Por eso, cada vez que la veía cruzar una habitación, sentía que el tiempo se detenía y que un abismo crecía a sus pies. Irene, por otro lado, cargaba con la presión de protegerlo sin interferir demasiado, consciente de que cualquier palabra suya podía inclinar la balanza de forma irreparable. Mientras Leonardo y su conciencia libraban una batalla silenciosa, Alejo se encontraba al borde de un colapso emocional. José Luis, que lo observaba a distancia, entendía la desesperación que atravesaba. El joven había perdido no solo a la mujer que amaba, sino también la posibilidad de sostenerla en un momento decisivo. Cuando Luisa le prohibió visitarla, Alejo sintió que una parte esencial de él se rompía. Era como si le hubieran arrebatado el único hilo que lo mantenía unido a la esperanza. Esa misma sensación fue lo que lo impulsó a hablar con Leonardo, creyendo que él, de todas las personas del valle, podría comprender su impotencia. Pero la problemática era demasiado grande incluso para aquel hombre tan acostumbrado a cargar con culpas ajenas.
Cuando Leonardo le habló de las limitaciones legales, de las barreras que existían entre la justicia y los sentimientos, Alejo comprendió que las posibilidades reales de salvar a Luisa eran mínimas. Aquella certeza lo aplastó con una fuerza devastadora. Mientras la angustia de Alejo crecía, Pepa se preparaba para tomar la decisión más dramática de su vida. Había pasado horas analizando cada detalle, recordando la infancia de Luisa, las noches frías en que ella le prometió que la protegería siempre, los momentos en que ambas trabajaron sin descanso para sobrevivir. En su mente, la idea de permitir que su hermana pagara por algo que no había hecho era inaceptable. Por eso, cuando se acercó a los guardias con paso firme, llevaba en el rostro una mezcla de determinación y resignación. Su confesión no fue teatral ni dramática. Fue serena, dolorosa, absolutamente honesta. En aquel instante, Pepa dejó de ser la mujer humilde del valle para convertirse en un símbolo silencioso de sacrificio. Sabía que lo que estaba haciendo podía condenarla para siempre, pero también sabía que algunos actos no se eligen, simplemente nacen del amor incondicional. Ese amor era lo único que la empujó a asumir un delito que no había cometido. Mientras los guardias se miraban sorprendidos, Luisa ignoraba por completo lo que su hermana acababa de provocar. Ella llevaba días enfrentando una cadena de incertidumbres que no podía verbalizar. Su silencio tras la confesión inicial escondía un miedo más profundo de lo que cualquiera imaginaba. Miedo a ser utilizada, miedo a ser olvidada, miedo a caer en manos de un sistema que no perdonaba a los débiles. En el fondo, ella intuía que algo estaba a punto de cambiar, pero no imaginaba que sería debido al sacrificio de Pepa. En paralelo, las sospechas que rondaban a Victoria crecían con cada minuto. Cuando Bárbara le mencionó que había visto telas de boda en manos de Matilde, la mente de la duquesa comenzó a elaborar conexiones rápidas e implacables. ¿Quién se casaba? ¿Por qué había tanto secretismo? ¿Qué relación tenía Atanasio con todo esto? Victoria no podía tolerar que algo se moviera en su propia casa sin su conocimiento. Su carácter, marcado por décadas de control absoluto, no aceptaba grietas. Y cada secreto que detectaba era una ofensa personal, un ataque directo a su autoridad. Mientras tanto, en un rincón más discreto del valle, Dámaso repasaba mentalmente los pasos que debía dar para que su alianza con Mercedes cobrara fuerza. No se trataba solo de desafiar a los duques. Se trataba de posicionarse en un lugar estratégico donde pudiera influir sobre las decisiones del valle. Mercedes, con su aparente neutralidad, era una pieza clave. Ella conocía los pasadizos ocultos de la familia, las lealtades rotas, los puntos débiles que nadie más había observado. Pero lo que Dámaso no sabía era que Mercedes rara vez se comprometía con una causa sin evaluar minuciosamente las consecuencias. Mientras ambos personajes tejían sus propias estrategias, el tiempo avanzaba con una lentitud cruel. El valle parecía paralizado entre dos mundos, el de las conspiraciones y el de los sacrificios silenciosos. Cada personaje, atrapado en sus propios dilemas, parecía caminar hacia un destino que no había elegido, pero que los empujaba de manera irremediable. Nadie podía imaginar que las decisiones de ese día iban a cambiar no solo la vida de Luisa, sino también el equilibrio de poder en toda la región. Cerca del anochecer, cuando las sombras empezaron a cubrir lentamente las fachadas de casa pequeña y casa grande, el valle entero respiró con inquietud. Había secretos que estaban a punto de salir a la luz, verdades que tomarían forma en la oscuridad, y decisiones que marcarían para siempre las alianzas de los días siguientes. Aquella noche sería el preludio de un capítulo aún más turbulento. Mientras la tarde iba cubriendo el valle con esa luz anaranjada que lo volvía casi irreal, los hilos de las intrigas comenzaron a tensarse de manera inevitable. Cada personaje avanzaba sin saber que sus decisiones estaban enlazadas unas con otras, formando una red frágil que podía desmoronarse con un solo movimiento. El día que había comenzado con silencios inquietos ahora se transformaba en una sucesión de gestos que revelaban más de lo que las palabras eran capaces de admitir. En casa grande, Adriana llevaba consigo una inquietud creciente. Aunque Rafael había intentado mostrarse sereno, ella percibía que algo se movía dentro de él, algo que no se atrevía a nombrar. La conversación sobre Luisa había dejado una grieta entre los dos. No era una discusión abierta, sino un vacío emocional, casi imperceptible, que iba expandiéndose con cada gesto contenido. Adriana, que siempre intentaba comprender antes de juzgar, se preguntaba si aquella distancia se debía realmente al caso de Luisa o si escondía un temor más profundo, uno que tenía que ver con su propia familia política.
Rafael, por su parte, se movía con el peso habitual de un hombre dividido entre la lealtad y la razón. La versión oficial de la historia no terminaba de convencerlo. Había crecido aprendiendo que en casos de crisis las confesiones precipitadas suelen ocultar un sacrificio silencioso. Y aunque no lo decía en voz alta, una parte de él comenzaba a sentir que la prisión de Luisa era una consecuencia más de los juegos de poder del Valle. Esa sensación lo incomodaba enormemente, porque lo obligaba a mirar más de cerca a quienes él mismo debía considerar aliados. El ambiente cargado pronto se extendió a los pasillos. Mercedes, siempre vigilante, caminaba con paso firme mientras analizaba cada sombra que encontraba. Sabía que los movimientos de Dámaso no eran casuales. Su propuesta de alianza se había convertido en un eco que aún resonaba en su cabeza. Los duques habían mantenido el control del valle durante demasiado tiempo, pero ese mismo control había creado enemigos silenciosos. Ella no estaba segura de querer formar parte de un complot tan ambicioso, pero también sabía que ignorarlo sería un error. Mercedes no era ingenua. Comprendía que el verdadero poder nunca se mantenía sin sacrificios, y aquel día estaba lleno de sacrificios disfrazados de decisiones impulsivas. Mientras tanto, en la zona del servicio, Matilde seguía luchando con su conciencia. Las telas que había intentado ocultar eran más que simples trozos de tela. Representaban una esperanza, una unión, algo que en otra realidad sería motivo de alegría. Pero en Valle Salvaje cualquier gesto íntimo podía convertirse en un arma para quienes buscaban debilitar a los demás. Por eso, cuando recordó el rostro de Victoria observándola con aquella mezcla de incredulidad y control, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Sabía que la duquesa estaba preparando preguntas más incisivas y que tarde o temprano se vería obligada a responder. Al mismo tiempo, lejos de los pasillos cargados de opulencia, Alejo caminaba sin rumbo por los campos que rodeaban la prisión. Intentaba respirar, contener el dolor, pero cada intento por tranquilizarse terminaba en el mismo punto. Luisa estaba sola. La prohibición de visitarla no solo lo hería a él, sino que también alimentaba la idea de que ella había decidido cargar con la culpa para protegerlo. Alejo sabía que Luisa era capaz de sacrificarse sin pensarlo dos veces, y ese pensamiento le provocaba un nudo insoportable en el pecho. Él quería salvarla, pero ahora era ella quien lo estaba alejando, empujándolo fuera de un mundo que siempre habían compartido. Lo que Alejo no podía imaginar era que Pepa estaba dando el paso más extremo para revertir esa situación. Después de confesar el robo ante los guardias, Pepa permaneció inmóvil durante un largo instante, como si la gravedad de sus palabras la hubiera clavado al suelo. Ni siquiera intentó mirar alrededor. Sabía perfectamente lo que había dicho y sabía también que no había vuelta atrás. Por primera vez en su vida, Pepa sintió que sus manos temblaban no por miedo, sino por la certeza de que el sacrificio era mayor de lo que su cuerpo podía soportar. Los guardias, desconcertados, intercambiaron miradas sin saber si debían creerla. Una confesión espontánea no era algo común, pero la firmeza de su voz había sido suficiente para que consideraran la posibilidad. Pepa mantuvo la cabeza en alto, mostrando una dignidad silenciosa que incluso los oficiales más severos no pudieron pasar por alto. En su interior, sin embargo, el corazón latía con un dolor indescriptible. Cada latido le recordaba que tal vez no volvería a ver la libertad. Pero para ella, la libertad de su hermana valía infinitamente más. Mientras tanto, Victoria regresó a casa pequeña con un ánimo más inquisitivo de lo habitual. Cruzó la puerta con elegancia, pero sus pasos resonaron con una determinación que no necesitaba palabras. Ella siempre había sido una mujer que actuaba antes de preguntar, pero cuando olía un secreto cercano, su paciencia se volvía casi peligrosa. Caminó hacia la zona donde Matilde solía trabajar y revisó cada mesa con una atención meticulosa. Cada pedazo de tela, cada costura, cada hebra era para ella una pista que debía descifrar. Cuando pasó junto a la ventana, recordó la presencia inesperada de Atanasio en ese lugar. Aquella imagen seguía incomodándola profundamente. Atanasio era un hombre astuto, alguien que rara vez daba pasos sin tener plena conciencia de las consecuencias. Que estuviera cerca de la casa pequeña no era un simple accidente. Victoria sospechaba que la boda oculta y la presencia de aquel informante estaban relacionadas de alguna manera. Y aunque aún no tenía pruebas, la intuición de la duquesa rara vez fallaba. En paralelo, Irene se encontraba en el jardín trasero, intentando ordenar sus pensamientos. La confesión de Leonardo la había afectado más de lo que esperaba. Ella lo apreciaba y lo había considerado un aliado durante el viaje,
pero ahora sentía el peso de un secreto que no le pertenecía. Sabía que la verdad tarde o temprano saldría a la luz y que Bárbara sería la más afectada. Irene no tenía intención de perjudicarla, pero tampoco podía ignorar la angustia creciente que veía en el rostro de Leonardo. Su silencio se agrandaba, y la carga emocional que compartían comenzaba a volverse insoportable. Justo en ese momento, Bárbara apareció a lo lejos. Su expresión reflejaba cansancio, pero también una preocupación latente que no lograba disimular. Desde el regreso de Leonardo, el comportamiento de ambos había cambiado. La confianza que solían tener se había vuelto irregular, fragmentada. Bárbara no era una mujer ingenua. Sabía que algo había ocurrido, algo que los había marcado a los dos. Sin embargo, prefería esperar antes que apresurar conclusiones, porque entendía que algunos secretos solo pueden ser revelados cuando el corazón está listo para pronunciarlos. Mientras los dilemas personales se multiplicaban, Dámaso continuaba aferrado a la idea de consolidar su alianza. Caminaba nervioso, ensayando palabras, imaginando escenarios en los que su influencia se expandiera más allá de sus aspiraciones iniciales. Cada rechazo de Victoria lo empujaba hacia un deseo más profundo de demostrar su valía. Para él, la humillación no era motivo de retirada, sino una provocación que alimentaba su ambición. Quería cambiar la estructura de poder del valle, romper la supremacía de los duques y, en el proceso, abrirse camino hacia un lugar donde finalmente pudiera ser reconocido. Mercedes, en su análisis constante, observó que la ambición de Dámaso tenía un origen más emocional que político. No era únicamente el poder lo que perseguía, sino la validación. Era un hombre acostumbrado a vivir en la sombra de quienes lo superaban en influencia o en posición social. Y cuando vio en Victoria una posibilidad de ascenso emocional, se aferró a ella con una intensidad que llegó a parecer peligrosa. Su frustración al ser rechazado había encendido una chispa que ahora crecía sin control. Mientras tanto, la información comenzaba a circular de manera discreta entre ciertos rincones del valle. Los rumores sobre la confesión de Pepa se esparcían lentamente, como un susurro que baila entre paredes. Aún no había llegado a oídos de Alejo, pero algunos trabajadores del entorno percibían la importancia de lo ocurrido. Sabían que un sacrificio de ese calibre podía desmontar por completo la versión oficial del caso. Sabían también que la verdad siempre encontraba una forma de salir a la superficie, incluso cuando intentaban enterrarla. Cerca del final de la tarde, cuando el viento empezó a traer ese aroma a tierra húmeda que anticipaba un cambio de clima, el valle entero pareció detener su ritmo habitual. Había demasiadas emociones contenidas y demasiadas decisiones pendientes. Algunos personajes caminaban buscando respuestas, otros intentando ocultar verdades, y unos pocos, como Pepa, habían asumido la carga total del silencio para salvar a alguien más. Lo que nadie sabía es que aquella jornada, marcada por secretos y sacrificios, sería recordada como el punto de quiebre que redefiniría la dinámica del valle en los días siguientes. Cada mirada, cada confesión, cada duda estaba diseñando el terreno de una tormenta mucho más grande. Mientras la noche empezaba a descender sobre el valle y los colores cálidos del atardecer cedían su lugar a un cielo más opaco, las emociones de cada personaje parecían intensificarse con la misma velocidad con la que oscurecía el horizonte. Ese paso del día a la noche funcionaba como una metáfora perfecta. Lo que había permanecido oculto durante horas comenzaba a hacerse visible bajo la luz tenue del crepúsculo, cuando las máscaras se caían y la verdad encontraba más facilidad para mostrarse sin filtros. En Casa Grande, Adriana permanecía junto a una ventana, observando los jardines que poco a poco se disolvían en sombras. La inquietud de Rafael seguía latiendo entre ellos como un pulso irregular. Ella intentó concentrarse en otras tareas, pero cada pensamiento volvía al mismo punto. La sensación de que la situación de Luisa arrastraba a todos hacia un terreno difícil, uno en el que incluso la confianza entre ellos comenzaba a tambalear. Adriana intuía que Rafael estaba a punto de enfrentarse a una decisión complicada, una de esas decisiones en las que el corazón y el juicio no hablan el mismo idioma. Rafael, por su parte, había buscado refugio en un pequeño despacho para ordenar sus ideas. Allí, rodeado de documentos y viejos libros, se sentía ligeramente protegido del peso emocional que llevaba horas arrastrando. Sin embargo, esa protección era frágil. Cada detalle que analizaba lo empujaba de nuevo a la misma conclusión. La confesión de Luisa no tenía la coherencia suficiente para sostenerse por sí sola. Él no era un investigador ni un juez, pero tenía un instinto muy desarrollado para detectar verdades fracturadas.
Y esta, sin duda, lo era. Mientras los herederos de los Salcedo y los Gálvez lidiaban con sus propias tensiones, en casa pequeña la atmósfera se volvía cada vez más densa. Matilde, incapaz de seguir ignorando el peso de los secretos que custodiaba, se sentía atrapada entre dos fuerzas opuestas: el miedo a decepcionar a quienes confiaban en ella y el temor a provocar una tormenta si hablaba demasiado pronto. Cada vez que escuchaba pasos acercarse, su respiración se aceleraba, como si presintiera que la próxima pregunta de Victoria sería la definitiva. En otra parte de la casa, Mercedes había decidido guardar silencio después de su encuentro con Dámaso, pero su mente seguía dando vueltas al tema. Sabía que el valle se encontraba en un momento delicado, y que cualquier alianza mal planteada podía convertirse en un desastre. Si bien percibía en las palabras de Dámaso un deseo sincero de alterarlo todo, también entendía que su ambición podía volverse un arma de doble filo. En aquellos ojos brillantes había una mezcla peligrosa de resentimiento y esperanza que podía incendiar las estructuras sociales sin previo aviso. Mientras tanto, Irene caminaba con pasos lentos por los jardines interiores, intentando distraerse del peso emocional que Leonardo le había confiado. El aire fresco no era suficiente para calmarla. Había visto demasiadas verdades y demasiadas mentiras para ignorar la tensión que surgía ahora entre él y Bárbara. Aunque la joven Gálvez había desarrollado cierta fortaleza emocional al vivir bajo la sombra manipuladora de su familia, esta situación la tocaba directamente. Ser testigo del conflicto interno de Leonardo la hacía sentir responsable, aunque no tuviera obligación alguna de cargar con esa culpa. Leonardo, sin embargo, estaba lejos de encontrar claridad. Se había sentado cerca de la chimenea, observando las brasas encendidas como si ellas pudieran darle la respuesta que buscaba. En su interior, la batalla era feroz. El amor por Bárbara chocaba con el miedo a herirla, mientras la culpa seguía abriéndose paso entre sus pensamientos como una fisura imposible de detener. Sabía que la única forma de recuperar la paz era siendo sincero, pero esa sinceridad podía destruir la estabilidad que Bárbara había tardado tanto en recuperar. Al mismo tiempo, en la prisión, Pepa seguía esperando la reacción de los guardias después de su confesión. El silencio que se había generado tras sus palabras era casi insoportable. Ella permanecía de pie, con las manos entrelazadas y la respiración contenida, como si contuviera el temblor emocional que le recorría el cuerpo entero. No sabía si su sacrificio surtiría efecto de inmediato o si, por el contrario, generaría nuevas complicaciones. Pero había aceptado esa incertidumbre como parte del precio de su decisión. Luisa, ajena a lo que su hermana había hecho, continuaba en su celda con una expresión desdibujada que mezclaba cansancio, miedo y resignación. La soledad forzada había comenzado a convertirse en un pozo del que era difícil escapar. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, su corazón daba un golpe fuerte, preguntándose si sería Alejo intentando visitarla, a pesar de su prohibición. Sin embargo, las horas pasaban sin que nadie pronunciara su nombre. Lo que ella ignoraba es que su propio intento de protegerlo se había convertido en el detonante de una decisión aún más devastadora. Mientras tanto, los rumores sobre la presencia de Atanasio en casa pequeña comenzaron a llegar de forma indirecta a oídos de Victoria. Ella sabía que en el valle nada ocurría sin una razón. Atanasio no era un hombre que actuara sin calcular sus movimientos. Su presencia en un lugar en el que no tenía por qué estar era, para la duquesa, una señal inequívoca de que alguien estaba ocultando información. Esa información podía estar relacionada con la boda que Matilde intentaba encubrir o con algún asunto mucho más peligroso. Victoria, al recordar la mirada evasiva de la muchacha, sintió que sus sospechas se confirmaban con una claridad alarmante. En ese mismo instante, en un rincón aislado del valle, Dámaso seguía elaborando sus planes. Caminaba en círculos sobre el suelo polvoriento, repasando mentalmente cada detalle que podría utilizar en su favor. Estaba convencido de que los duques estaban debilitados, de que las tensiones internas de la familia Gálvez eran el escenario perfecto para dar un golpe certero. Para él, la caída de los duques no era solo una venganza emocional, sino la oportunidad de ocupar un lugar que siempre le había sido negado. Cada minuto que pasaba alimentaba más su determinación. De vuelta en Casa Grande, Adriana tomó finalmente la decisión de buscar a Rafael para hablar con él. No quería dejar que la distancia emocional siguiera creciendo. Cuando lo encontró en el despacho, observó que él se incorporaba con cierto sobresalto, como si no esperara ser interrumpido en ese momento crucial de reflexión. La expresión de su rostro era una mezcla de cansancio y preocupación.
Adriana entendió entonces que no era la única que estaba luchando contra dudas que no sabía cómo resolver. Rafael la miró por un largo instante, como si buscara las palabras adecuadas para contener lo que sentía. Aunque no pronunció nada, Adriana percibió la tormenta que lo atravesaba. La tensión entre ellos no era producto de un conflicto directo, sino de una verdad incómoda que ambos compartían. Había demasiados misterios detrás del caso de Luisa, demasiadas piezas que no encajaban. La posibilidad de que la joven fuera inocente no dejaba de perseguirlos, y eso solo aumentaba la urgencia de hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Mientras ese silencio cargado se extendía entre ellos, en la prisión los guardias finalmente se movieron. Llamaron a un supervisor, revisaron documentos y comenzaron a analizar la declaración de Pepa. Ella los observaba con calma, pero su corazón seguía golpeando con fuerza. Sabía que no podía echarse atrás. Lo que había hecho definía no solo su destino, sino el de su hermana. Aunque nadie lo supiera todavía, aquella confesión era el acto más valiente y más trágico que había realizado en toda su vida. En casa pequeña, Matilde continuaba reflexionando sobre el riesgo de mantener ocultas las telas de boda. Cada vez que pensaba en lo que estaba en juego, un sudor frío le recorría la espalda. Ella sabía que aquel secreto no era suyo para contarlo, pero también sabía que Victoria no descansaría hasta descubrir la verdad. Y cuando Victoria quería saber algo, el valle entero solía temblar. Matilde, por más leal que fuera, comenzaba a sentirse acorralada, como una pieza atrapada entre engranajes que ya no podía controlar. Entretanto, Bárbara finalmente decidió acercarse a Leonardo. Lo encontró observando el fuego con un aire perdido, como si el movimiento lento de las brasas reflejara los pensamientos que no lograba poner en orden. Ella se sentó a su lado, consciente de que la distancia entre ellos se había vuelto más evidente desde su regreso. A pesar de todo, mantenía la esperanza de que la confianza que habían construido durante años siguiera siendo lo suficientemente fuerte para soportar cualquier verdad. Pero el silencio de Leonardo le provocó un nudo en la garganta que no pudo disimular. Mientras ambos se observaban en silencio, la noche terminó de caer sobre el valle. Un viento suave agitó los primeros faroles encendidos, creando un ambiente casi lúgubre que acompañaba a la perfección la densidad emocional de aquel día. Cada personaje se preparaba, consciente o no, para el impacto de las revelaciones que aún estaban por llegar. Luisa estaba a punto de enfrentar la verdad de un sacrificio que no había pedido. Pepa aguardaba las consecuencias de su confesión. Matilde temblaba ante la inminente curiosidad de Victoria. Leonardo luchaba con su culpa, y Dámaso consolidaba su primera alianza real contra los duques. El valle, bajo esa oscuridad silenciosa, parecía contener la respiración. Todo estaba a punto de cambiar. La noche ya estaba completamente asentada sobre el valle cuando las piezas finales de aquel día turbulento comenzaron a encajar, unas con violencia, otras con una suavidad engañosa que ocultaba decisiones imposibles. Todo lo que había permanecido en silencio desde el amanecer empezó a encontrar su forma definitiva. El destino de varios personajes dependía, sin que ellos lo supieran, de las palabras pronunciadas en voz baja, de los pasos dados sin testigos y de los sacrificios realizados en habitaciones donde nadie se atrevía a entrar. Mientras los guardias seguían analizando la declaración de Pepa, ella permanecía quieta. Cada minuto que pasaba se hacía más pesado, como si el tiempo se burlara de su determinación. Sabía que los próximos pasos no dependían ya de su voluntad. Lo único que podía hacer era aceptar las consecuencias sin mostrar miedo. La fuerza con la que se había sostenido hasta ese instante parecía inquebrantable, pero en su interior llevaba un dolor que solo una hermana sería capaz de sostener. Luisa, en su celda, no podía imaginar la magnitud del sacrificio que Pepa acababa de entregar por ella. Mientras se acurrucaba en su camastro, repasaba mentalmente las decisiones que la llevaron hasta ese lugar. Creía que cargar con la culpa era la única forma de proteger a quienes amaba, pero no sabía que ese mismo acto había encendido una mecha que podría borrar todo lo que ella intentaba salvar. Lo que más la atormentaba, sin embargo, no era su destino, sino la idea de haber herido a Alejo sin querer, alejándolo de la única salida emocional que compartían. Alejo, sin poder soportar más la espera, regresó a casa a altas horas de la noche. José Luis lo recibió con una mezcla de preocupación y ternura paternal. Aunque no había palabras suficientes para aliviar su dolor, el viejo mayordomo intentó sostenerlo con gestos discretos. Era consciente de que la angustia del joven no tenía un remedio inmediato. Alejo caminó por la sala sin rumbo,
tratando de encontrar una respuesta en el silencio. Pero lo único que encontraba eran recuerdos de Luisa. Su sonrisa tímida, la forma en que lo miraba cuando intentaba esconder su miedo, el modo en que siempre se adelantaba para proteger a otros incluso a costa de sí misma. Mientras tanto, en Casa Grande, Adriana seguía angustiada por la creciente distancia emocional que había percibido en Rafael. Cuando él regresó al dormitorio, su expresión llevaba una marca visible de cansancio moral. Ella intentó acercarse, pero Rafael permaneció en silencio, atrapado entre sus temores y la incertidumbre del caso. Ambos sabían que la situación de Luisa no solo afectaba a Alejo, sino que amenazaba con fracturar las relaciones más frágiles dentro del valle. Adriana intentó tocar su mano, pero él se limitó a mirarla con un gesto que mezclaba resignación y desasosiego. No dijeron nada, porque las palabras habrían derramado verdades que ninguno estaba preparado para enfrentar. En otra estancia, Irene trataba de calmar su mente, pero no lograba desligarse de la confesión de Leonardo. Ella sabía que una parte de él seguía profundamente conectada con Bárbara, y comprendía que aquel amor era más fuerte que cualquier intento por ocultarlo. Su complicidad durante el viaje había sido necesaria para sobrevivir al dolor, pero esa complicidad estaba a punto de convertirse en un peso insoportable. Ahora, lo único que deseaba era mantener una distancia prudente antes de convertirse, sin quererlo, en la causa de un conflicto mayor. Leonardo, sentado frente al fuego ya tenue, comprendió que no podía sostener ese silencio por más tiempo. Lo que ocurrió durante su viaje lo había cambiado profundamente. Miró hacia la puerta esperando ver a Bárbara entrar, pero ella no apareció. Permaneció allí un rato más, observando cómo las brasas perdían fuerza. Era consciente de que pronto tendría que enfrentarse a la verdad, aunque eso significara perderlo todo. La culpa que llevaba dentro se transformaba cada vez más en una necesidad urgente de sinceridad. Mientras tanto, en casa pequeña, Victoria seguía repasando mentalmente cada detalle del día. Las telas de Matilde, la presencia de Atanasio, las respuestas incompletas, todo formaba parte de un rompecabezas que ella estaba decidida a completar. No soportaba la idea de que alguien actuara a sus espaldas dentro de su propia casa. Sentada en una silla de respaldo alto, mantenía su postura erguida mientras sus manos jugaban con un abanico cerrado, golpeándolo suavemente contra su rodilla en un ritmo calculado que revelaba su creciente impaciencia. Para Victoria, el orden era esencial, y en ese momento, sentía que el orden se estaba desmoronando. En algún punto entre ambas casas, el silencio del valle se volvió casi absoluto, interrumpido solo por el crujido ocasional de ramas que el viento mecía sin delicadeza. Era en esos momentos de quietud cuando la verdadera naturaleza de cada personaje quedaba en evidencia, sin distracciones ni excusas. La noche hacía visibles emociones que durante el día pasaban desapercibidas. Dámaso, lejos de dormir, seguía construyendo el mapa mental de su plan. Lo veía claro. Si quería derrotar a los duques, debía comenzar por ganar terreno emocional, no político. Él sabía que la debilidad actual de la familia Gálvez estaba en la fractura de su propia intimidad. Si lograba sembrar duda o recelo entre ellos, podría abrir una grieta lo suficientemente grande como para atravesarla. Y Mercedes, aunque cautelosa, era la llave para entender los ritmos internos de la casa. Le había dado la primera señal de apertura, y él pensaba aprovecharla hasta las últimas consecuencias. Cerca de la medianoche, Matilde terminó de doblar las telas, como si así pudiera convencer al destino de que todavía tenía el control sobre su situación. Pero en su interior sabía que mentirse ya no era posible. Había cruzado el punto del que no se vuelve. Victoria estaba demasiado cerca de la verdad, y si descubría la identidad de la persona que se casaría, las repercusiones serían imprevisibles. Para Matilde, aquel secreto era un tesoro frágil, pero también una amenaza latente. Mientras guardaba la última tela, sintió como un escalofrío le recorría la espalda, como una advertencia de que la calma aparente no duraría demasiado. En la prisión, los guardias finalmente notificaron a un superior. Las ruedas burocráticas comenzaron a moverse con lentitud, como si quisieran prolongar la incertidumbre de Pepa. Ella seguía allí, inmóvil, con el rostro endurecido por la determinación. Aunque no lo mostrara, su interior era un torbellino. El sacrificio que había hecho por Luisa podría salvarla, o hundirlas a ambas. Había entregado todo sin pedir nada a cambio, y ahora solo podía esperar. Mientras tanto, Alejo comenzó a sentirse abrumado por la mezcla de impotencia y rabia. Decidió salir nuevamente, esta vez hacia los límites del valle,
con la esperanza de encontrar algún rastro de serenidad en el aire frío de la noche. Caminó durante un largo rato hasta que la oscuridad lo envolvió. Aquel silencio absoluto lo golpeó con una fuerza inesperada. Por primera vez, comprendió que tal vez la única manera de salvar a Luisa era encontrar una pieza que nadie más había considerado. No sabía cuál, pero entendía que debía actuar. Su dolor se transformó lentamente en una determinación nueva, casi feroz. En otra parte de Casa Grande, Bárbara finalmente se decidió a buscar a Leonardo. Lo encontró todavía junto al fuego, con el rostro iluminado por las brasas apagándose. Ella se quedó un instante en la puerta, observando su silueta. Podía ver claramente el peso emocional que cargaba. Sabía que no podría soportar mucho más tiempo ese silencio, porque en él había verdades que pedían salir. Bárbara se acercó, no tanto para exigir explicaciones, sino para que él supiera que no estaba solo. Sentía un presentimiento incómodo. El viaje había cambiado algo entre ellos, algo que ambos evitaban mirar de frente. Mientras el reloj avanzaba hacia su última campanada, el valle completaba la jornada con una serie de inicios forzosos. Nada se había resuelto por completo, pero demasiadas cadenas habían comenzado a moverse al mismo tiempo. El sacrificio de Pepa, el secreto de Matilde, la culpa de Leonardo, la ambición de Dámaso, la duda creciente de Rafael, la preocupación silenciosa de Adriana. Cada hilo formaba parte de un tejido más grande que pronto estaría a punto de romperse. Y así terminó aquel día en Valle Salvaje, con el viento nocturno arrastrando incertidumbres entre los árboles y con los corazones de todos latiendo en un compás inquietante. Las decisiones estaban tomadas, aunque sus consecuencias aún no habían llegado. Pero la mañana siguiente no tardaría en mostrar que nada en el valle queda oculto para siempre.